Muy buenas noches a todos, amigos. Hoy el Coven Internacional Ecléctico aborda algo que está un poco de moda por el internet y vamos a ver qué tal se nos da, porque la verdad es que es un tema que nos ha gustado mucho. Fue propuesto por un nuevo compañero, Diego de Valencia, que charlando con él, tuve el placer de conocerlo en Sevilla, en una de las movilizaciones que hubo aquí en mi ciudad, y desde entonces somos amigos. Y él me estuvo comentando el tema de una película que le había llamado mucho la atención, que era El viaje de Chihiro, una película de estos dibujos japoneses, y poquito a poco vamos a desgranarlo. Como digo, es la primera vez que abordamos el tema de una peli. Alguna que otra vez hemos tratado el tema de los libros, que siempre han sido buenos compañeros, pero vamos a ver hoy cómo se da el tema y creo que se nos hará entender el por qué hacemos este gesto así tal cual. Te mando un saludo, Diego. Buenas noches, aquí desde Valencia. ¿Por dónde queréis empezar? Pues mira, a mí me gustaría empezar, por ejemplo, y también dando hoy que habemos aquí presente 8 compañeros, creo que todos hemos visto la peli, y te hago a ti primero la pregunta, pero luego todo el mundo que quiera decir algo y que agregue, ¿vale? ¿Me podrías hablar primero del el autor, antes de meternos con la película? Claro, el autor es Hayao Miyazaki, de Estudio Ghibli, que por lo visto es un hombre que se crió en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial y a lo largo de su obra trata muchos temas que tienen que ver un poco que relacionan la fantasía, la realidad y el sintoísmo, que es una de las creencias tradicionales de la cultura japonesa, y consideraría que todos los elementos o todo lo que existe, digamos, en la naturaleza tiene un espíritu y todo sería como una rueda de reencarnación o algo así, ¿no? Del espíritu y un aprendizaje. Y a lo largo de esta película, por ejemplo, también trata el tema del feminismo, pero el feminismo, digamos, desde un lado más de armonizar masculino que de, digamos, de un conflicto, ¿no? Sería más, digamos, el aprendizaje de esta niña, ¿no? A lo largo de la película de enfrentarse a sus conflictos internos. Es muy curioso que me hayas comentado tú de que el autor haya tratado el tema del feminismo, porque yo he visto la película 2 veces y es un aspecto que no lo he olido, no lo he podido ver. Más allá de haberme dado cuenta que la protagonista Shihiro es una niñita y que hace un cambio muy grande a lo largo de la película. Un cambio grande sin tocar la pureza de su personalidad, pero sí que va cambiando con lo que representa el aprendizaje, ¿no? Has comentado de que el autor nació después de la Segunda Guerra Mundial. Y también curioseando por la web y eso, he visto declaraciones que tiene de que su máxima a la hora de realizar la película era para fomentar de que el sintoísmo no se perdiera. Y aquí empieza un poco la clave del por qué también nos ha encantado abordar la película, porque debido el Coven Internacional Ecléctico, uno de los objetivos que tiene es el análisis de la mística de todo lugar o época, y viendo la belleza del sintoísmo y el vínculo que tiene con las raíces de la Wicca, me refiero a la creencia espírita, la creencia en espíritu, eh, Correcto. el animismo, el darle deidad a la luna, el sol, los ríos, las montañas, los árboles. Y a eso también hay veces que se le llama panteísmo, la Correcto. creencia de que todo es sagrado, y vemos de que es una postura muy, muy, muy hermosa con la Wicca, ¿no? No es exactamente Wicca, es sintoísmo, tiene una belleza y una tradición milenaria,
que tiene sus peculiaridades y se deja ver un poco en la película. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre el autor? Pues yo me atrevo a decir que eso de que haya nacido después de la Segunda Guerra Mundial también tiene un sentido. Porque, por ejemplo, los japoneses fueron unos hijos de puta en los tiempos de Hirohito con personas como, por ejemplo, los chinos o los coreanos. Se portaron fatal con los coreanos. De hecho, hicieron honra y gloria del acto kamikaze y resulta de que la mayoría de los kamikazes eran pobres coreanos amenazados de hacerles daño a su mujer o hijo si no hacían el acto kamikaze. En todos los lugares cuecen habas, pero no nos podemos poner tan así, porque a la hora de la verdad todos los pueblos se han hecho la puñeta los unos a los otros. Como por ejemplo, es verdad de que los japoneses hicieron estragos con los chinos, pero a los chinos no solo le hicieron estragos los japoneses, sino que también le hicieron estragos los holandeses, los ingleses. Y también han tenido su época en la que ellos le han hecho estragos al Tíbet. El Tíbet no se ha portado nunca bien con los esclavos que ha tenido, el Dalai Lama. Y en todos los lugares cuecen habas. Entonces, las habas que le cosieron a Japón fueron 2 bombas atómicas, destrozando toda la población de Hiroshima y Nagasaki, que por cierto eran las ciudades de Japón más pobladas de población cristiana. Lo que quiero decir es de que ese ejército norteamericano, de todas las ciudades japonesas que había, eligió bombardear 2 ciudades de mayoría étnica cristiana. Es como si, por ejemplo, hubiese una comunidad sintoísta a ver en qué país digo para que ninguno se sienta ofendido. En un país imaginario, por ejemplo, que fuese Suiza o Suecia o Italia, imaginemos de que hubiera una comunidad sintoísta y que Japón, a la hora de quererla invadir y a la hora de quererle tirar una bomba atómica, de todas las ciudades de Italia eligiera la colonia sintoísta para tirarle la bomba. No tiene ningún sentido, ¿no? Hay muchas traiciones inexplicables en la historia, ¿no? Pero más allá de que murieran mucha gente de una etnia o de otra, fue un castigo que se le dio duro a Japón. Y se le dio para su forma de entender su cultura, olvidando los estragos que ellos hicieron a las otras culturas, recordando el estrago que ellos padecieron, sí que a toda su cultura, digamos, que poco más se le mearon encima. Cuando los norteamericanos invadieron Japón, obligaron, por ejemplo, al emperador Hirohito a decir públicamente en la tele de que él ya no era la cabeza del sintoísmo y de que no tenía vínculo con la divinidad. Obligaron a quitar la religión oficial del sintoísmo en Japón y en menos de 1 año y medio entraron unas 621 sectas al Japón. Se permitió comerciar con toda la espiritualidad del Japón, aunque hoy día el sintoísmo sigue siendo la religión mayoritaria de aquella tierra, ¿no? Pero sí que vemos que la modernidad va haciendo cambiar un poco las creencias. El emperador Hirohito le obligaron con el general McCarthy a hacerse una foto en donde se quitó su kimono, se puso un traje de caballero con corbata y se mostraron la foto. Y el motivo por el cual los norteamericanos nunca jamás eliminaron físicamente al emperador Hirohito, que portaba la bandera de Japón hasta con una esvástica en aquellas épocas del 45, y eso porque fue un aliado íntimo de Adolf Hitler, pues a este señor no le quitaron del poder porque la cultura japonesa sin su emperador hubiera sido en aquellos tiempos de ocupación norteamericana algo poco más como ingobernable. Y aquí no solo hemos hablado del autor yo sé bien poco. He conocido esta película por las indicaciones que me hizo Diego
Y creo que más o menos sí ha habido un buen prefacio y si no nos importa, vamos a ir tomando la palabra y vamos a ir haciendo un poco de spoiler de la película, advertencia. Todo aquel que no la haya visto, que la vea antes y luego si quiere que escuche nuestra charleta. ¿Le vamos dando caña al comienzo? Perfecto. Es muy interesante todo esto que has comentado. Alguien que recuerde bien la película quiere comentar algo así sobre el comienzo? Yo, por ejemplo, recuerdo que la película comienza con que la familia de Shihiro, una niña que me parece que tiene unos 11 años, se están mudando de ciudad. Así comienza la película. Sí, exacto. Cierto. Pero así, exacto, así comienza una niña que está como preadolescente a lo que parece, ¿no? Y se está mudando de ciudad y ella está muy triste, o sea, porque obviamente cambio de escuela, cambio de todo y se ve como una niña muy temerosa de esos cambios que, bueno, que para nosotros, o sea, sería como lo normal, ¿verdad? Que nos saquen de la escuela, donde tienen los amigos, o sea, que tenga que pasarse de ciudad, que va a tener que entrar a una nueva escuela. Y eso es lo que más le preocupa al principio de la película y está temerosa, o sea, no quiere y está como enojada de querer de ese cambio, ¿no? Que tuvo que hacer, porque los papás se pasan a ese pueblo. Pero de ahí, después viene el cambio, que si querés, Manuel, seguís, porque hay partes que yo no capté que vos creo que captaste en ese transcurso antes de que empiece todo lo demás. Es que a mí lo que me pasa, mis amigos lo sabéis, es que tengo memoria de Galifante y me he visto la peli 2 veces. La primera me la vi disfrutándola, metiéndome en la historia, pero la segunda ya saqué la lupa de Sherlock Holmes. Yo Y a mí tengo aquí me gustaría que un... habláramos primero sobre la peli así tal cual y luego si queréis cogemos la lupa para ver ya unos detallazos. Pero así sin coger la lupa, lo que sí me voy dando cuenta al principio es de que la niña lleva un ramo de flores y que la niña algo de lo que está sintiendo también es que no puede tomar decisiones. Los padres se ven unos padres muy disciplinados y incluso la madre le baja la ventanilla suya de atrás sin su permiso y la niña lo que está sintiendo es de que ella va en el coche y va como una hojilla que se mueve por el aire. O sea que ella se está mudando de colegio, pero no es su deseo, es el deseo de algo superior que en esos momentos son sus padres, ¿no? Y ese detalle de no decisión lo veo crucial, lo vamos a ir viendo conforme veamos la película, porque es algo que ella va a ir cambiando a lo largo de la historia, sin que su pureza y su inocencia cambie. Pues Shihiro es una persona muy especial por eso, porque va a ir cambiando poco a poco el dominio que tienen sobre ella, se va a ir haciendo fuerte, pero no se transforma su corazón. Y si queréis coger un poco la lupa, si os adelanto un poco de la lupa, os puedo decir que la matrícula del coche en el que van montados es 9101. No, espérate, la tengo aquí bien anotada. La matriculita del coche de Shihiro. Un pequeño detalle, mientras lo miras, que el título de la película en castellano es El viaje de Chihiro, pero la traducción literal del japonés, que es Sento Chihiro no Kamikakushi, es la misteriosa desaparición de Sen y Chihiro, que Sen es el pues Chihiro. Sí, ¿Cómo, sí. cómo la traducción, perdón, literal, La que no entendí? misteriosa desaparición de Sen y Chihiro. Ah, ok. Eh, O sea, no está Sen, bien traducido el título, digamos. Zen y Sen, Shihiro.
Sem es el nombre que la bruja le quiere cambiar. Y es muy curioso porque ya desde el principio de la película se ve un detalle que a ella le va a ayudar muchísimo a lo largo de la historia, que es que en el ramo de flores lleva la tarjeta donde lleva su nombre. Y es una de las propiedades que va a poder conservar y le va a ayudar a que el conjuro de la bruja lo pueda romper. Porque la bruja le está cogiendo el alma a través de haberle cogido el cambio de nombre, ¿no? Y os decía que la matrícula es 1901. Y lo que el 0 cabalísticamente no existe y la matrícula se ve como que es el 9 ahí entre las dos columnas y lo que quiero decir aquí es que no es casual y la película se lleva un Oscar y ya veremos por qué, entre otras cosas, se lleva un Oscar, ¿no? Porque sí que cuenta todo lo que tiene que contar, pero ya veremos que el autor hace una especie de juego medido de precisión y os voy a ir contando un punto de vista a ver qué me decís. Vamos a seguir avanzando si queréis. Allí cuando se ve la matrícula es el primer puentecillo que pasa el coche. Ya va pasando un primer puentecillo cuando se ve la matrícula y podemos seguir con la película si se apetece. Vamos a ver cómo ya vamos. Yo lo que veo que al principio, cuando están los padres en el restaurante, ya la niña toma la rienda un poco de sus decisiones, de su vida, porque algo presiente que está pasando ahí y los padres, pues, maleducadamente, pues, se empiezan a comer y empiezan a tener unos malos pero espérate un momentito, Mati, espérate un momentito porque, espérate, en verdad no lo podemos ser tan, si me pongo tan pejiguera, lo podría acabar siendo larguísimo, pero sí que es verdad de que antes de que suceda la transformación de los padres en cerdo, suceden un montón de detallazos, es que es lo que pasa con la película. Antes de que suceda eso, la niña ve en la carretera un montón de templetes chiquititos abandonados y tirados en la cuneta. Y le pregunta a la madre, mamá, ¿esas casetillas qué son? Y la madre le dice, esos son templetes para que la gente rezara. Pero los templetes están abandonados y destrozados en la cuneta. Y había cientos y cientos y cientos de templetes destrozados y abandonados. Yo creo que ahí está ya la crítica, una fuerte crítica del autor, viendo de que su misticismo está siendo abandonado. Y es muy curioso porque yo creo que todos esos templetes que están ahí destrozadillos tienen un vínculo fuerte con los espíritus que se van a acabar apareciendo en la película. Tras los templetes, el coche se equivoca de camino y acaban entrando en una especie de templete abandonado. Lo cruzan y Chihiro va con mucho miedo y lo cruzan los padres y Chihiro va con mucho miedo y cuando pasan las primeras habitaciones que vuelve a entrar a un interior como un cortijo enorme, la niña le dice a la madre, mamá, esa casa estaba gimiendo. Y le dice la madre, no, Chihiro, es solamente el viento. Entonces ahí ya se va viendo un poco como la niña sigue conservando la mística, viendo de que la casa verdaderamente estaba gimiendo, pero la madre no cree en nada y le dice, no, Chihiro, solamente es el viento. Sin embargo, escuchan el tren. ¿Te acuerdas que adentro cuando entran en esa parte que es como un templo, en ese tipo de edificio, el papá y la mamá oyeron y dicen, ay, parece un tren, estamos cerca de una estación de tren, y resulta que el tren no era, supuestamente para que ellos lo escucharan, pero a partir de que cruzan ese túnel, pasan como a otra dimensión, a otro plano, ¿no? A otro plano, y a ellos sí escuchan el tren. El momento exacto en donde cruzan el plano al otro mundo es el momento en el minuto 7 en punto
el padre pone por primera vez el pie en un río que está seco. Y ese río que está seco es súper importante, porque ese río que está seco, cuando cruzan el plano y llegan a la noche, ese río se vuelve tan grande que se parece a un mar. Pero sin adelantarnos mucho al final de la película, veremos que ese río es muy, muy importante. Es sumamente importante, porque más que nada es por la deidad de ese río. Por el espíritu del río. Es muy, muy importante. En esos momentos el padre pone el pie en el minuto 7 exacto y es cuando empieza a oler la comida. Sí. No, y el hecho de que sea agua, o sea, el hecho de que sea el agua, que es como, o sea, siempre representa, o sea, como un conducto o un canal. Cruzar el río. Cruzar el río, el símbolo está ahí. Sí. El símbolo que el agua te hace pasar a otro plano. O sea, entonces eso es muy importante tener razón, Manuel. Cruzan el río y al cruzar el río ya ahí empieza a cruzar de dimensión, empieza a oler la comida y empiezan ya a ver una especie de subidas y bajadas de escaleras. Aparecen símbolos de ojitos alrededor de ciertas cosas y esto y lo otro. Y se va metiendo hasta que llega a la parte de la que hablaba Mati. Ya sí, ahí... Lo que yo pretendía decir era que eran atraídos por una energía hasta ese sitio para que comieran y se convirtieran en cerdos o por lo menos que vieran las cosas ellos de otra manera, con otros ojos. La madre le pregunta, en esos momentos que se están atiborrando, la madre en ese ratito le pregunta 3 veces a Chihiro que coma. Que si quiere comer, que coma, y se lo dice 3 veces. Y la niña es la única que tiene el don de la prudencia. Además, creo que luego la comida era una ofrenda para los dioses al templo allí a ducharse y a comer. En esos momentos la niña ve que los padres se transforman en cerdos y la niña empieza ya a moverse por sí sola porque está viendo que está llegando, que está cambiando todo su alrededor. Continúa. El padre asume que puede comprar toda con dinero, pero no le da el valor que realmente tiene esa comida, que no podría pagarla con dinero. Sí. Sí. Ahí mientras que están conversando él con la madre, ¿no? Y la Chihiro diciéndole, vámonos, no me gusta estar aquí. Y le dice el padre la frase, no te preocupes, que tengo tarjetas de crédito y efectivo. No, o sea, de que ya totalmente se sentía que protegido por su dinero, por su materialismo, ¿no? Algo muy alejado de la mística, ¿no? Claro, como también criticando el capitalismo, entiendo yo. En el minuto 11 exacto, ni un segundo más ni un segundo menos, después de que la Chihiro se vaya del susto que le ha dado, de ver como un monstruo extraño le está dando con una fusta en la cara a sus padres transformados en cerdos, la muchacha se mueve y en el minuto 11 exacto ella está intentando cruzar un puente, como buscando un regreso o algo así. En esos momentos cuando ella ve el tren, que también tiene mucho simbolismo, en las profundidades ve salir un tren. Y unos segundos después, en el 11-19, ve por primera vez al espíritu de Haku en el puente, de que es un espíritu de un muchacho masculino de unos años más que ella, así aparenta, y es el primer espíritu que intenta ayudarle. Y ya le está dejando claro de que no le puede coger la noche ahí, que tiene que irse antes de que se haga de noche. Le dice que huya, y Chihiro va huyendo, y conforme va cayendo la noche, se van encendiendo los focos de luz,
y los espíritus van saliendo y van saliendo y van saliendo, y se está haciendo el cambio de dimensión, el cambio de mundo. Y Chihiro está casi a punto de poder salir de esa oscuridad, pero justo en el minuto, justo en el 13-13, baja esa escalera, cae al río, pero el río ya no está seco. El río ahora ya llevaba un montón de agua. Y dice ella, agua, agua. Y en esos momentos ve llegar una hilera de miles y miles y miles de barcos viniendo con miles y miles de dioses. Y con respecto a el encuentro de cuando se encuentran ella y Haku, el chico, en el análisis este que compartí de Gemar, El mundo al revés, de Jorge Zamora, también dice que ellos realmente estaban destinados a encontrarse. Lo que comentabas tú en el ramo de flores, pone Rumi como la esquina de la etiqueta, que es un filósofo árabe que defendía que todas, como que el amor entre las personas o entre una persona, vamos, entre los espíritus es eterno, y que si tú realmente has amado a otro espíritu, siempre te acabarás reencontrando con él en algún momento. Exactamente, así lo veo yo también, que ella no cambió su parecer, ella seguía regiendo por el amor, por el amor a los demás, y así llegó a vencer. Sí, en esos momentos ella estaba ya siguiendo un poco las directrices de Haku. Cuando ella no puede cruzar el puente y empiezan a venir a arribar todos esos barcos llenos de espíritu, Haku la vuelve a coger y le intenta buscar ya alguna otra salida. La salida era de que no se dieran cuenta de que la humana se había quedado allí atrapada. Y entonces vuelve a por ella, le empieza a dar directrices, intentan, y el mismo puente que había cruzado lo tiene que hacer ya de regreso. Le dice que aguante la respiración. La muchacha no puede aguantar la respiración. En medio de aquel puente hay un único espíritu que se queda mirándola a ella, que es el espíritu sin rostro, otro personaje de la película. Y ahí empiezan ellos a intentar huir, pero atrapados ya en el mundo. El Haku empieza a ayudar a Chihiro, pero ya está atrapada. Ya el río ese estaba ya lleno de agua y ya el mundo había cambiado. Y en esos momentos pues empiezan a suceder cosas bonitas, ¿no? Como por ejemplo en esos momentos se le quedan las piernas paralizadas a Chihiro y Haku le hace un reiki que le da fuerza en las piernas y le hace una transferencia de pensamiento. Le indica unos caminos para que Chihiro pueda esconderse en las calderas de Kamaji, en las calderas de aquel mundo, en los mecanismos más profundos de aquel mundo. Y vemos que la chiquilla a partir de ese momento le pasa lo mismo que le pasaba en el coche con los padres, que no para de recibir órdenes. Tú tienes que hacer esto porque si no te va a pasar lo otro, porque si no esto, porque si no lo otro. Pero la chiquilla va demostrando una valentía enorme. Para ir a las calderas de Kamaji, tiene que bajar una escalera abriendo una trampilla. Eso de abrir una trampilla y de abrir una puerta y cerrar una puerta y cruzar un puente y subir un ascensor y bajar un ascensor, es algo que el autor lo hace con una maravilla hipnótica, utilizando los tiempos y el espacio a lo largo de toda la peli, con unas simbologías enormes. La muchacha empieza a gatear bajando la escalera que le lleve a Kamaji, y en el minuto exacto tal y cual y no sé qué, el escalón va y se rompe.
Se rompe el escalón, está a punto de pum, 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 y con mucho miedo llega a las calderas de Camayi. Poquito a poco se podría desgranar la película así, enterita, con mucha simbología, muchas cositas. Pero mira, el análisis este tan extenso que había hecho yo de escribir los segundos, esto y lo otro, lo voy a ir dejar y vamos a seguir comentando así que es lo que se nos va viniendo de la película, ¿vale? Doy la palabra a quien la quiera coger. Pues fíjate tú que yo lo veo de otra manera. Yo lo veo que ellos, esos alimentos que están consumiendo, los hace a todos transformarse y ver las cosas de otra manera. Ver las cosas diferentes a como las ve ella. No, es algo que hay, antes mencionaste, o sea, además de que ella queda paralizada, pero antes de eso que se empieza a volver transparente. Y entonces, este muchacho le dan una frutilla, parece como una frutilla, ¿no? Y le dice que tiene que comer algo de este mundo para que no se desaparezca. O sea, estaba volviéndose transparente. Entonces, él le da eso y ella vuelve a recuperar como esa forma física que tenía ella, normal, como humana. Pero ella está desapareciendo y le da esto y le dice, tienes que comer algo de este mundo, realmente fácil de este mundo, para que no desaparezcas. O sea, y se lo da. Eso también a mí me parece súper interesante esa parte. Para mí ella traspasa totalmente al universo de la religión sintoísta. Y aunque aquel lugar aparezca como un baño público, en aquel lugar se acaba hablando de que es visitado por 800.000 dioses, que son todos los dioses del Shinto, del shintoísmo. Entonces creo que es el sitio donde los dioses van a purificarse. Entonces creo que es un lugar muy importante dentro de la morada de los dioses, dentro de esa cultura. Y que incluso ella comience teniéndose que esconder en las calderas, me recuerda a esa parte de la película de Matrix en donde se mostraban todos los mecanismos de las máquinas, aunque muchas personas no supieran ni que existiesen. Entonces son cosas importantes, ¿no? Empieza desde lo más bajo, que son las calderas de Camayi, y poquito a poco ella, por cuestiones de su suerte, su voluntad, la suerte no existe, se construye, ¿no? Y de su espíritu, ella va a lograr algo que no todo el mundo hacía de lo que estaba allí, que era acabar regresando a su dimensión, ¿no? Y poquito a poco van sucediendo una serie de cosas, ¿no? No sé si alguien más quiere coger la palabra, no quiero yo acapararlo todo, pero sí es verdad de que anoté muchas cositas y eso. En aquel mundo. ¿Sí? Sí. Lo que me parece súper interesante, la verdad que nunca había visto nada de esto de todo lo que has comentado, los minutos y todo, y la verdad que cuadra un montón, que la verdad que estoy flipando. Y también añadir que el papel de la sombra, que es como has dicho tú, el espíritu que puede ver a la protagonista, a la niña, más adelante va como tratando de ofrecer cosas, ¿no? Como oro, por ejemplo, que tú firmar como a una especie de pacto con él, ¿no? Como que coge el oro y una vez que tú coges el oro, él te puede comer o te puede atacar. Y la niña nunca le coge nada, o creo que solamente le coge un ticket de baño o algo así, pero los demás que sí que cogen el oro se los va comiendo y cada vez va creciendo más, como he entendido que en la cultura japonesa hace referencia también a la parte interna de cada uno que no nos debe llevar por el mundo material y tal, y nuestra relación con el mundo material. Sí, y a la codicia, o sea, eso, que es esa parte de que por codiciosos es que
que ese espíritu pues se va haciendo más grande y le dan de comer, ya después se los termina comiendo algunos, pero, o sea, le dan de comer y se va haciendo más grande y eso creaba esa codicia y digamos hasta la misma bruja les dice que por la codicia de ellos, o sea, pasó lo que pasó, que se hizo tan grande esa sombra, ¿no? Eso también Correcto. es... Sí. Exactamente, la niña decía que ella no necesitaba más, que no quería dinero porque ella no necesitaba más, que lo tenía todo. En esos momentos de la película, cuando ella rechaza el oro y esas cosas, empieza ya a haber una transformación. Ya he dicho de que su espíritu no se transforma. Lo bonito de su espíritu es que se queda intacto, se queda puro. Pero ella sí va transformando el tema del dominio que va teniendo sobre el mundo que va aprendiendo. Y cuando ella empieza a rechazar el oro, es un momento en donde hace un clic la película y donde ya la gente deja de tener dominio sobre ella. Y ella, poquito a poco, se ve claramente cómo empieza a tener dominio de todo, de todo, de todo. De hecho, siempre que la amenazan nunca pueden tocarle, simplemente son amenazas. Me recuerdan a cosas que están sucediendo hoy día, en donde simplemente es una presión psicológica lo que se vive en algunos momentos. Y de hecho, la religión sintoísta, uno de los, como tengo entendido que también el budismo hablaría un poco también de esto, que el humano tiene que emprender un camino interno de vencer sus miedos, sus apegos, ¿no? Que realmente es la transformación que hace Shihiro con respecto a este personaje, ¿no? Como que le tiene miedo, siempre huye de él y tal. Pero si te fijas, al final de la película incluso se va con la sombra, ¿no? Con esa parte interna de ella misma y armoniza con ella. Diego, ella en verdad nunca le tuvo miedo. Y lo que sucede con la sombra esa es que la sombra esa es un fantasma en pena total y Shihiro es la primera persona que le hace un gesto de amor cuando le deja la puerta abierta para que no le caiga la lluvia. Y entonces ya por mucho que ese espíritu sea muy pejiguera, que también es un espíritu que le acaba amenazando a ella en un momento de cólera, pero en realidad se hace uña y carne de ella. Esa sombra se hace amigo de ella. Me recuerda a una amiga que está aquí presente en el Coven, que está en el chat, que tuvo un día una sombra, se le presentó en su casa y acabó siéndose su amiga, para que veamos la fortaleza de mi amiga. Y ella sabe por qué lo estoy diciendo. Y lo que sí es verdad de que sucede, lo que tú has dicho de la ambivalencia del sintoísmo, porque mira, ahora ya voy a dejar de desgranar la película paso a paso, vamos a ir diciendo lo que queramos de la película, ¿vale? Ella recibe un pastelito una vez que cura al dios pestilente, que resultaba no ser un dios pestilente, sino que era un dragón, y le quita una espina, y era un dragón de la fortuna, y le regala unos pastelitos con el que ella tiene ilusión de que sus padres se puedan transformar, para no tener para burlar un camino alternativo a los contratos que le había hecho la bruja, ¿no? Bueno, pero ese pastelito ella lo acaba usando con Haku, en un momento donde Haku está transformado en dragón también, pero está enfermo, y le ayuda a salvarse la vida a Haku, pero ese mismo pastelito se lo da al sin rostro, una vez que se ha tragado a un montón de gente, y le sienta fatal y acaba escupiendo a todos los demás, pero luego se acaba terminando curando. Y eso es un principio totalmente sintoísta, ¿no? El que las cosas reflejan lo que somos cada uno, ¿no? Y eso es lo que pudo salir intacta en ese mundo. ¿Sí? Ese pastelito lo que hizo es limpiarlo para que echara todos los demonios que tenía dentro. ¿No lo ve así? Volvéis a seguir comentando cosas. Cortarme cuando queráis, ¿vale? Se ven cosas muy comunes de una cultura a otra. Por ejemplo, antes de entrar en el pasillo con el que comienzan su aventura, se ve un dios de dos cabezas, al comienzo de toda la película, que es un dios famoso allí en la cultura japonesa,
Y resulta de que esa imagen de un dios de 2 cabezas también ha existido en el Mediterráneo, por decir cositas. Se ven las magias de las energías curativas, se ven las magias de las plantas y se ve la magia de los nombres. La magia de los nombres ya hemos dicho de que es muy importante en la película, pero lo digo porque son cosas que tenemos en común en el mundo entero. El tema de que las brujas muchas veces han tenido doble nombre, el tema de que Isis le robó en una leyenda egipcia, le robó el nombre a Ra, y desde que le robó el nombre a Ra, Isis era más poderosa que Ra. Entonces, en el mundo de la magia, como que se hacen cosas con los nombres, ¿no? Y vemos que eso está ahí presente en esa película también, ¿no? Hay muchas cositas en común, ¿no? Pero a lo largo de la película vemos que eso de los nombres van a poder romper el conjuro que tiene tanto Shen Shihiro con la bruja mala, con Yubaba, pero también lo tiene Haku. Porque ya sí voy a hacer un poquito de spoiler. Lo curioso que pasa con Haku es que Haku es en verdad el dragón espíritu que es la deidad del río que estaba seco. Ese río que estaba seco que al principio cruzaron es el río del que Haku era tótem de ese río. Y en medio de la película se llega a decir, cuando ya están volando, de que el río lo habían secado queriendo para construir encima. Entonces, por eso, por lo que el espíritu de Haku está en el olvido, porque el sintoísmo propaga una gran defensa de la naturaleza y entonces en la modernidad japonesa vemos que está destrozando ríos y cosas así y que tienen los templetes abandonados y por eso digamos que ese mundo estaba ahí tan fuerte pero en la sombra. Entonces este Haku, por lo visto antes de que el río se secara, se habían conocido con Shihiro, porque Shihiro de niño había tenido un accidente en aquel río antes de que estuviera seco. Entonces vemos de que el espíritu del dragón en aquel río le salvó la vida a Shihiro, siendo ella una niña, pero se habían conocido antes. Pero cuando la niña, años más tarde, atraviesa al mundo de los espíritus, le puede acabar devolviendo el favor a ese dragón, ayudándole a recordar su propio nombre. Porque la niña, cuando está volando con el dragón, en aquel mundo el río no está seco todavía, y ella recuerda ya lo que le sucedió. Y le dijo a Haku el nombre del río. No sé si he desgranado demasiado la película, pero no, la película tiene montones de cosas para desgranar. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con ese análisis. ¿Qué crees? Me la he visto con cariño y ya lo digo que mira, no sé, creo que va a quedar bonito, pero creo que es bonito desde el tema del Coven Internacional, al haber echado un humilde vistazo a eso del sintoísmo, creo que está bastante bien. Y hay más cositas que podemos comentar. Yo, por ejemplo, voy a comentar una cosa más y me voy a callar para ver quién recuerda cosas de la película que nos la cuente. La bruja mala tiene una hermana gemela que resulta que es buena. Y hablando con Shihiro le dice, ambas, las dos, somos parte de un mismo todo. Y eso le ayuda mucho a Shihiro, la prueba final, a enfrentarse a la bruja mala sin miedo. No sé, pasan cosas, es una película muy bonita y creo que se gana el Oscar. Vuelvo a comentar de que hace un proceso hipnótico de abrir y cerrar puertas que son una maravilla de cómo el autor va cambiando los escenarios y va midiendo los tiempos. Es una película de que las películas no se deben de ver de esa manera, pero en los minutos exactos siempre hay unos cambios en donde hay un mensaje profundo, donde hay un dardito al corazón,
en donde hay una enseñanza, en donde hay un cambio de escena total. Me encanta lo de los minutos. Y hablando así un poco de todo el tema este de la actualidad, ¿no? De las enfermedades y tal. Hay una escena en la que el hijo de la bruja, el bebé gigante, dice que él tiene que estar aislado, ¿no? Porque si no se enfermará. Y también hay una denuncia ahí, ¿no? A que realmente lo que mantiene un sistema inmunológico activo y fuerte es que estar expuesto, ¿no? Tampoco, La, digamos, en entornos muy hostiles, pero si te aíslas del entorno es muy fácil que enfermes. Es la, muchísimo más fácil. la Chihiro le respondió y le dijo, no, el quedarte aquí es lo que va a hacer que enfermes. ¿No? Se lo dice claro, vamos. Lo dominaban con el miedo, lo tenían dominado con el miedo a esto, miedo a lo otro, miedo a la suciedad, miedo a la sangre, Claro, miedo. claro, claro, tal cual. Y claro, es una película de hace años y la verdad aplicado pues a la actualidad es un mensaje muy, muy bueno, vamos. Sí, también lo de la parte donde llega el espíritu pestilente, que al final no era un espíritu pestilente, pero bueno, llega y bueno, y cuando le sacan la espina en el baño, que bueno, este, Shihiro lo hace, o sea, le saca la espina y resulta que lo que traía, porque era un espíritu del río también, o sea, era un espíritu del agua, del río, y él lo que traía era un montón de basura, o sea, de basura que es, o sea, si uno lo puede ver, sería la basura que tiraron en ese río, o sea, ahí venía todo eso, bueno, y también venían gemas y todo eso, pero lo que traía era como todos los desechos que venían del río, o sea, y eso lo tenía así, con ese estado, o sea, cuando ella lo salva por eso es que le da pues esa bolita que era como para sanar a sus papás, o sea, para cambiarlos otra vez a humanos, pero al final los usa para otras cosas, o sea, para la sombra y ¿verdad? Pero ya cuando lo sana, pues ya vuelve a ser el dragón que era un espíritu también del río. O sea, y él le dice gracias y le da eso. Pero también ahí es una parte importante de cómo se ataca, digamos, eso de defender a la naturaleza y no contaminarla, porque lo que traía era pura contaminación y por eso estaba como un espíritu pestilente y no lo era. Eso también es resalta mucho en esa parte. Buenas noches. Bueno, me encanta escucharlos. Yo la vi muchas veces a lo largo del tiempo, ahora hace rato que no la veo la película, y bueno, tengo otras visiones, o bueno, un punto diferente, y me encanta escucharlos porque me hicieron entender un montón de cosas. Y yo la vi a lo mejor un poco con una visión más tradicional, más occidental, y bueno, esta cuestión, por un lado, del ir para adentro para volverse un adulto, ¿no? De verdad. Y no esto de crecer atrás de alguna otra cosa de afuera de la que dependamos, que en realidad no somos libres por más que somos adultos, porque estamos desarrollados, digamos. Y esa cuestión del viaje ese interior para dar de verdad un salto, salir de la, no sé, de la niñez y volverse dueño de la propia vida. Y en casi todas las películas de este director está, bueno, esos elementos que fueron nombrando, ¿no? El tema también de la contaminación, bueno, el sintoísmo en todas, y son todas hermosas, ¿no? Les recomiendo que las hagan una seguidilla. Eh, bueno, les quiero agradecer porque pude comprender algunas cositas que, bueno, no tenía ni idea o no tengo de dónde asirme. Y bueno, para aportar, digo, no sé si mucho, pero esta cuestión
de que en todas deja claro esto, todos los personajes, en todas las películas pasa lo mismo, eso, se hacen cargo de verdad de sus asuntos y siempre los resuelven en el interior, porque siempre está ese mundo mágico que es como el de la sombra, y donde es ir a amigarse con la sombra y a sacarlo, porque es como ir en contra de esas leyes es lo que nos pierde, lo que nos esclaviza, lo que nos roba la energía, y bueno, a la vez que son tan profundas, tan espirituales, dejan como re claro en que vos estás haciendo agua en tu cotidianeidad. Y eso creo que es lo que más me gusta. Digo, tan opuesto a mi cultura y a la vez, no sé, es como una transmisión telepática, comprendes cosas que en tu propia cultura no las podés ver. O por, bueno, por la espiritualidad esa, ¿no? Que es otra propuesta muy diferente a lo que vivimos todos los días. Entonces, bueno, gracias por sus aportes. Y si puedo aportar algo, seguiré agregando. Muchas gracias, Fernanda. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? A mí me gustaría, no sé si se puede, Ismael, que estar tan conectado con la naturaleza desde la parte druida, pero que también nos hable un poco de eso, de los espíritus de las plantas, de los árboles, todo eso que es tan bonito que no sé si Ismael podrá decir algo.